La diócesis de Sevilla acaba de estrenar un plan pastoral de largo recorrido porque ha de aplicarse en los próximos 5 años. Para hablar de él, tenemos el privilegio de contar con el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez, que antes de nada, y como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. Es un placer poder estar de nuevo con vosotros. Hay un título, Siempre adelante. ¿Por qué este título, don Santiago? Bueno, pues es el lema misionero que tenía San Junípero Serra. Fue canonizado por el Papa Francisco en septiembre de 2015 y se le llama el apóstol de California, mallorquín, español, y expresa pues una iglesia misionera. Él era un gran misionero, ¿no? Una iglesia misionera, una iglesia en salida, en camino, con ilusión hacia el futuro, porque el futuro es de Dios y en Cristo está garantizado que triunfa el amor. En la primera parte de estas orientaciones pastorales se hace un diagnóstico de la sociedad y también de la Iglesia en Sevilla. ¿Con qué panorama nos encontramos? Bueno, pues efectivamente hemos hecho un diagnóstico escuchando a todo el presbiterio y a muchos seglares en distintos órganos de consulta que tiene la diócesis, ¿no? Yo diría fundamentalmente con tres pinceladas haría el cuadro, ¿no? Por una parte, lo más evidente, una gran ciudad. Sevilla es la cuarta ciudad de España por número de habitantes, con lo que supone ser una cultura urbana, y una cultura urbana que tiene también sus manifestaciones nuevas, ¿no? Ahora llegamos a Sevilla, no solamente vemos la torre de la catedral, la Giralda, sino que vemos también la torre Sevilla o la torre Peli, como la vemos, ¿no? como icono de una cultura nueva que están haciendo. Eso es una realidad importante. Otra pincelada que tiene este cuadro, naturalmente, es una ciudad y una diócesis entera, porque no solamente la ciudad, con una presencia de lo religioso muy importante. No es una ciudad secular, como se profetizaba en los años 60 del siglo pasado, sino donde la fe tiene una presencia importante. Y en tercer lugar también, una ciudad que conoce las periferias y las periferias de la pobreza, con datos del Instituto Nacional de Estadística, no datos internos de la Iglesia. De los 4 barrios más pobres que hay en España, 3 están en Sevilla. Eso es un dato muy significativo. Y tenemos en Sevilla una iglesia adaptada a los retos, a las necesidades de esta sociedad de cultura urbana. Bueno, la relación de la Iglesia con la sociedad, con la cultura, nunca puede ser una plena adaptación, ¿no? Siempre tiene que guiarse por una lógica de la encarnación, que Dios se ha hecho hombre y la Iglesia se tiene que meter de buena gana en la cultura y en la vida concreta de las personas que la integran y a las que se dirige, ¿no? Pero también la Iglesia tiene la otra cara, ¿no? de la cruz. La cruz siempre es signo de contradicción. La Iglesia nunca se debe sentir excesivamente cómoda en ninguna situación, ¿no? ¿Cómo nos resumiría el objetivo principal de estas orientaciones pastorales? Bueno, el objetivo principal de estas orientaciones pastorales sería una iglesia misionera. Una iglesia misionera. El Papa Francisco lo dice así, quiere una reforma pastoral misionera de la vida de la Iglesia. Ese sería el objetivo. Pero lo importante lo que quieren recoger estas orientaciones es que eso no es un eslogan de moda, una iglesia misionera o una iglesia en salida porque el Papa Francisco lo diga, es verdad que no lo dice, sino porque responde también a lo que nuestra sociedad necesita y a lo que pues el pueblo y el contexto cultural en el que la Iglesia de Sevilla está necesita esa misión. Se puede afirmar que el documento rezuma un aroma inequívoco al magisterio del Papa Francisco. Por supuesto. La Iglesia siempre vive en relación con otras, en comunión. La Iglesia de Sevilla no es un cerco aislado de todo lo demás, sino que está en esa comunión pues fundamentalmente con toda la Iglesia universal a través del Papa. El documento, la exhortación del Papa, la alegría del Evangelio, que además en la intención del Papa también está
el que sea una programación de algún modo que las iglesias particulares tienen que hacer propia, eso está presente en cada página de estas orientaciones pastorales. No se entenderían sin esa exhortación del Papa Francisco. 5 ejes del plan pastoral para estos 5 años y se habla de crear comunidades de acogida, pero ¿en qué va a afectar esto en la vida de las parroquias? La parroquia muchas veces se entiende como un centro de servicios religiosos. Las personas acuden pues, a solicitar un sacramento, a solicitar y tal. Y se organiza a veces las parroquias pues, como grupos de trabajo para satisfacer esa demanda de servicios religiosos. Tendríamos que pasar de ese modelo, aunque entiendo que ese modelo es un poco caricatura, pero para entendernos, de ese modelo a otro modelo donde la parroquia fuese comunidad de comunidades, ¿no? Que una feligresía tuviese un archipiélago de grupos cristianos, ¿no? Que forman la parroquia y que pueden acoger a todo aquel que acude a ella o a los que se puede invitar, a aquellos a los que salimos a llamar y a anunciar el Evangelio, ¿no? Como párroco lo afronto primero como un reto ilusionante. Además yo soy párroco de una parroquia histórica del centro de Sevilla, una parroquia donde hay muchas celebraciones de sacramentos, donde hay hermandades, pero eso precisamente es un reto para que, como nos indican las orientaciones pastorales, seamos una comunidad acogedora y evangelizadora. Y a partir de ahí, pues tiene que condicionar los planes y proyectos concretos de todos los grupos parroquiales, incluidos los más tradicionales, que son los que necesitan más renovación. Si hablamos de catequesis, en esto se lleva insistiendo bastante tiempo y no se puede dar por hecho de que nuestro pueblo es cristiano ni que vive la fe. Sí, el modelo de catequesis también está cambiando en la vida de la Iglesia y a esto apuntan las orientaciones, ¿no? Tradicionalmente la catequesis suponía una persona que ya es cristiana, que ya sabe lo que es la vida cristiana, que acude a pedir un sacramento y entonces recibe pues, una instrucción concreta para recibir más conscientemente ese sacramento. Hoy, ya lo decía el Papa Benedicto con el año de la fe no se puede dar por supuesta en muchos casos. Y por tanto la catequesis no puede ser la preparación puntual para un sacramento, sino un proceso en el que se aprende a vivir en cristiano, se aprende la vida cristiana de nuevo, ¿no? De algún modo la Iglesia es madre, tendría que dar a luz a sus hijos, ¿no? No solo en el bautismo, pero también con el anuncio del Evangelio y con la respuesta a ese Evangelio que se anuncia. En las orientaciones pastorales para el próximo quinquenio se nos habla del proceso de iniciación cristiana a través del directorio que se ha puesto en marcha hace unos meses. Yo subrayaría sobre todo de este proceso de iniciación cristiana dos cosas. Uno, completar la iniciación cristiana de los adultos que en la juventud, en la niñez se quedaron sin confirmar o no habían recibido la catequesis, que la están recibiendo, gracias a Dios se está cogiendo muy bien en la diócesis, y también destacaría el proceso unitario de los niños, que dura desde los 0 años, los primeros meses de vida, hasta los 14 años. Se ha cogido muy bien el despertar religioso, lo que había antes de la primera comunión, y nos está costando un poco más trabajo, pero también estamos muy ilusionados todos en el segundo catecumenado que dará lugar después de la primera comunión a la confirmación. Bueno, tratándose de Andalucía y de que hablamos de Sevilla, no se puede pasar por alto la piedad popular. Ciertamente, la piedad popular que entre nosotros tiene el soporte institucional de las hermandades y cofradías, fundamentalmente, ¿no? Como soporte de esta piedad popular. Primero, hay que valorarla extraordinariamente. Cuánta experiencia de Dios, de fe, de comunicación con Dios hay en tantas personas que se acercan y miran pues, una imagen y a través de ella establecen ese diálogo con Dios y encuentran realmente aliento para las luchas que tienen que llevar en su vida cotidiana, en sus familias, en su trabajo, en tantas cosas. Eso es una riqueza inmensa, eso es piedad cristiana encarnada realmente en el pueblo. Pero tampoco podemos dejarnos llevar por una visión romántica de la piedad popular, pues porque también está tocada por la ruptura de la transmisión de la fe. No es lo mismo hacerse un selfie ante una imagen que mirarla con devoción y hablar con Dios a través de ella.
Y puede ser que aquí haya una llamada de atención a los sacerdotes por la distancia que a veces se han puesto entre hermandades y cofradías de su ámbito. Sí, el peligro que tiene cualquier pastor, sea sacerdote, sea el obispo, los obispos los primeros, o los catequistas, ¿no? Es que tengamos una idea de iglesia, entonces nos situemos en nuestra idea de iglesia y esperemos que el pueblo cristiano venga a donde nosotros estamos, ¿no? El Papa Francisco nos dice que el pastor tiene que oler a oveja, tiene que meterse cerca del pueblo, es decir, tiene que ser pedagogo, tiene que ser padre, tiene que coger de la mano al pueblo allí donde está y caminar hacia donde el Señor y el Espíritu Santo a todos nos dice que tenemos que ir, ¿no? Pero ese camino lo tenemos que hacer, ¿no? Y estamos llamados a hacerlo todos, también con la piedad popular, naturalmente, y con todo el mundo de las hermandades y cofradías. En las orientaciones pastorales se hace ver que las casas de hermandad deben ser casas de encuentro y convivencia cristiana, más que lugares de ocio y de reuniones sociales. Nosotros pensamos que la mayoría de las casas de hermandad cumplen con la función que hemos dicho, aunque habría algunas que habría que mejorar en este aspecto. Y realmente las hermandades tienen muchísimo que hacer y sobre todo poner mucho énfasis en el tema de formación, porque ya en el tema de caridad lo están haciendo muy bien. Ustedes han dedicado una línea de acción a la dimensión social y también a la opción por los pobres. ¿Va a variar esto sustancialmente, esta vertiente inherente a la vida de la Iglesia? La presencia de la Iglesia en la atención a los pobres en multitud de iniciativas es importantísima en Sevilla. Por las parroquias, por hermandades, por fundaciones, por la vida consagrada, de muchas maneras, comedores sociales, economatos, iniciativas para luchar contra el paro. Es una cosa riquísima de iniciativas, de imaginación de la caridad, lo que la Iglesia tiene realmente en Sevilla. Pero, sin embargo, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, leyendo precisamente al Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, y lo hemos recogido aquí en las orientaciones, y es que dice el Papa: los pobres también necesitan a Dios, los pobres también necesitan la palabra de Dios, los sacramentos y una comunidad que los acoja. Es decir, la atención integral a la pobreza supone también atender la pobreza espiritual. La acción conjunta contra el paro dentro de las orientaciones pastorales supone colaborar dentro de sus acciones en estar cerca de las personas que lo están pasando peor, ofrecer comunidades vivas y esperanzadoras, salir a las periferias de la pobreza, acompañar a las personas en la situación peor que hay, que es la lacra del paro, y también intentar ofrecer alternativas desde nuestras comunidades, como así nos piden las orientaciones pastorales, y sobre todo promover un trabajo decente. En el último apartado, la Iglesia se mira a sí misma con aires revisionistas. ¿En qué va a afectar esto en la vida diocesana? Bueno, fundamentalmente la revisión que tenemos que hacer en la Iglesia de las estructuras eclesiales seguiría, yo diría, dos principios. Uno primero, que es la comunión. Es decir, todo lo que hay que hacer no lo podemos hacer todos. Es decir, cada uno tenemos que hacer una parte, pero sin embargo sentir que todo lo que hace la Iglesia nos pertenece. Y por otra parte hay otro principio, que es la corresponsabilidad, algo que subraya extraordinariamente el Concilio Vaticano II. La misión de la Iglesia nos pertenece a todo bautizado es corresponsable de llevar adelante esa misión. Eso también tiene que traducirse en nuestras estructuras de participación y de decisión en la vida, en todos los niveles de la Iglesia. Se trata, don Santiago, de un plan ambicioso. ¿Qué diría aquellos que piensen pues, que no hay mimbres para todo lo que se proponen? Podemos mucho más de lo que creemos que podemos. Entre otras cosas porque no contamos únicamente con nuestros mimbres, ¿no?, sino también con la presencia del Señor y de su Espíritu que camina en medio de nosotros, ¿no? Así que adelante, siempre adelante, ¿no? Muchísimas gracias y, como dice este plan pastoral para los próximos 5 años, siempre adelante. Muchas gracias a ti y mucho ánimo a todos.